si la vitalidad que emana de tu ser, esa chispa innegable que te impulsa a sentir, a crear, a existir, no fuera una posesión inalienable, sino una moneda de intercambio en un vasto mercado cósmico que ignoras? Y si tus emociones más intensas, la euforia de la alegría o el abismo de la desesperación, fueran el más codiciado néctar para entidades que operan en los umbrales de nuestra percepción, tejiendo hilos invisibles en la trama de tu realidad, lo que hoy te revelo no es una mera conjetura, sino un fragmento de sabiduría ancestral, celosamente guardado en los anales del tiempo y susurrado por aquellos que osaron mirar más allá del velo de lo tangible. Prepárate, pues lo que está a punto de ser desvelado no solo transformará tu entendimiento del universo esotérico, sino que te guiará hacia una profunda alquimia interior, la soberanía de tu propia esencia. Este viaje no busca sembrar el miedo, sino encender la antorcha del discernimiento, para que la luz de tu conciencia ilumine los recovecos donde operan las fuerzas más sutiles. Comprenderás que cada interacción, cada pensamiento, cada sentimiento, es un campo vibratorio con un potencial energético inmenso, capaz de ser cultivado o, lamentablemente, cosechado. Al desentrañar los mecanismos de esta sustracción energética, no solo te armarás con el conocimiento para proteger tu vitalidad, sino que ascenderás a un plano superior de autoconciencia, donde la quietud del espíritu se convierte en tu más formidable escudo. Esta es una invitación a la transfiguración, a despertar de un largo letargo y reclamar tu verdadero poder como ser multidimensional, un faro de luz autónomo en el vasto océano de la existencia. Nos adentraremos en los conceptos arcanos del Lush, esa sutilísima esencia generada por la vorágine de nuestras pasiones humanas, un combustible espiritual de incalculable valor. Exploraremos la inquietante teoría de que nuestra amada Tierra, en ciertas perspectivas, podría ser vista como una prodigiosa granja de esta energía, operada por cosechadores interdimensionales que han perfeccionado su arte a lo largo de eones. Desvelaremos la insidiosa danza entre lo manifiesto y lo oculto, identificando no solo a esos vampiros energéticos que habitan planos etéreos, sino también a aquellos que, a menudo inconscientemente, caminan entre nosotros, tejiendo intrincadas redes de drama y dependencia. Comprenderemos las tácticas maestras de la manipulación, desde el bucle de Lush, que atrapa la mente en espirales de negatividad, hasta los falsos vínculos que prometen conexión para luego drenar la esencia misma del alma. Y lo más crucial, te revelaremos cómo tu propio despertar se convierte en la mayor amenaza para estos depredadores invisibles, y cómo la soberanía de tu alma es la clave para desmantelar su poder. Si sientes el llamado de esta verdad susurrante, si tu espíritu anhela la liberación y la protección de su esencia más prístina, te invito a unirte a esta travesía de autodescubrimiento y empoderamiento. Dale un me gusta a este video para que la luz de esta revelación llegue a más buscadores de la verdad. Comparte tus reflexiones y preguntas más profundas en los comentarios, pues cada voz enriquece nuestro conocimiento colectivo. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte las verdades que seguirán desvelándose en los tiempos por venir. Juntos, descifraremos los códices del universo interior y exterior, protegiendo lo más sagrado que poseemos, nuestra alma. Hemos de adentrarnos, queridos buscadores, en un concepto tan antiguo como la conciencia misma, aunque apenas susurrado en los velos de la historia, el Lush. Imaginen una energía sutil, una bruma etérea que emana de cada alma viviente, pero que se intensifica y densifica cuando la psique humana es agitada por profundas mareas emocionales. No es una mera metáfora, sino una realidad vibracional, el plasma psíquico, del que hablaron ciertas hermandades herméticas y textos sumerios arcanos, refiriéndose a él como la savia de las almas. Esta sustancia intangible, invisible para la mayoría, es el subproducto de nuestra experiencia más visceral, una emisión constante que flota en la atmósfera astral, esperando ser percibida o, más inquietantemente, recolectada. Es la quinta esencia de la vida emocional hecha tangible en un plano energético, un eco de nuestra vibración más auténtica. Este Lush se manifiesta con una potencia asombrosa no solo en el dolor o la tristeza, sino en cualquier estado de emoción intensa. Piensen en la euforia desmedida de una victoria, la pasión ardiente de un amor prohibido, la furia ciega de una injusticia,
o el miedo paralizante ante lo desconocido. Cada uno de estos picos emocionales actúa como un transmutador alquímico, liberando esta energía sutil en vastas cantidades. Es el combustible espiritual que mencionan ciertos manuscritos prohibidos del Tíbet, aquellos que hablan de las ofertas de éter que los humanos, inconscientemente, brindan al universo. Las glándulas endocrinas, el sistema nervioso, el campo electromagnético del corazón, todos ellos son orquestas sintonizadas para generar estas melodías energéticas. Una sinfonía constante de la experiencia que se convierte en una materia prima invaluable para aquellos que saben cómo cosecharla. No es coincidencia que las culturas ancestrales, desde los mesoamericanos hasta los egipcios, practicaran rituales que a menudo implicaban sacrificios, ya fueran de animales o, en los relatos más oscuros, de vidas humanas. ¿Era solo una ofrenda a deidades hambrientas? O, quizás, como sugieren algunos fragmentos descifrados de los papiros de Ani y ciertos códices aztecas, estos ritos eran ingeniosamente diseñados para generar una ola masiva de lush. La agonía, el éxtasis sacrificial, la devoción fervorosa, todo ello desencadenaba una liberación energética descomunal, un banquete para entidades no corpóreas que se nutrían de estas emanaciones. Los altares entonces no eran solo lugares de adoración, sino transductores energéticos, embudos cósmicos que canalizaban esta materia prima emocional hacia planos invisibles, alimentando una economía energética oculta a los ojos de la humanidad. La naturaleza de este lush, como combustible espiritual, es crucial para comprender la dinámica de ciertas interacciones interdimensionales. Imaginen entidades que por su propia constitución etérea o por una evolución diferente carecen de la capacidad intrínseca de generar esta energía vital. Para ellas, el lush se convierte en su sustento primario, la fuente de su existencia, su maná y su poder. Es la explicación que se encuentra en los textos de Ugarit, que hablan de los que beben el aliento de los mortales, o en las leyendas sánscritas de pretas, seres hambrientos que se alimentan de las pasiones humanas. Estas narrativas, lejos de ser meros mitos, podrían ser crónicas veladas de una relación parasitaria que ha existido desde los albores de nuestra especie, donde nuestra profunda capacidad de sentir se convierte en una fuente inagotable de alimento para depredadores invisibles. Así, el lush es la moneda de un reino oculto, una divisa que intercambiamos constantemente con el cosmos a través de nuestras emociones. Lo generamos a cada instante, en cada suspiro, en cada pensamiento cargado de intensidad. Es nuestra esencia más pura y también, sin saberlo, nuestra mayor vulnerabilidad. Pero ¿quiénes son estos recolectores que se benefician de esta efusión constante? ¿Cómo han logrado, a lo largo de eones, orquestar un sistema tan intrincado para asegurar un suministro ininterrumpido de esta preciada energía? La respuesta yace en la comprensión de sus tácticas maestras, de la manipulación sutil que teje una red invisible a nuestro alrededor. Y es precisamente esa madeja de intrigas lo que comenzaremos a desenmascarar en nuestra próxima revelación. La concepción de energía vital humana, explotable, es ancestral, pero su término moderno, lush, cristaliza con Robert Monroe. Este pionero de la proyección astral popularizó la palabra en su seminal Far Journeys. Monroe, en sus profundas exploraciones de conciencia, no la inventó, la percibió directamente, categorizándola tras encuentros con entidades en otros planos existenciales. En sus diarios, Monroe detalló interacciones con seres etéreos que dependían de la energía emocional humana. Esta sustancia vibrante era su alimento vital, un flujo nutritivo de nuestras intensas vivencias, éxtasis o tormento. El término lush le fue revelado por la exuberancia y potencia energética de esta esencia, una descripción empírica de una realidad oculta. Esta revelación de Monroe no fue invención, sino confirmación de narrativas ancestrales. ¿No aludían los daemons gnósticos, íncubos medievales o las larvas astrales decimonónicas a funciones idénticas? Monroe, con su investigación, unificó un conocimiento fragmentado por milenios, aportando lenguaje contemporáneo a un enigma perenne. El eco del lush resuena en el aliento del alma chamánico o la vibración del espíritu aborigen. Textos védicos insinúan seres que se nutren del tapas, el calor energético de la devoción o pasión terrenal.
Aunque el nombre varíe, esta constante universal persiste para quienes osan escudriñar el velo cotidiano. Así, Far Journeys se alza como puente crucial entre mística contemporánea y sabiduría arcana. Nos insta a cuestionar la ecología energética de nuestra realidad. Si entidades se nutren de emociones, ¿qué implica para nuestra libertad? ¿Cómo se orquesta esta cosecha y cómo trascenderla? Este es el siguiente velo. La Tierra, en esta visión arcana, opera como una granja cósmica, donde la humanidad genera inconscientemente el lush, energía emocional vital. No es una metáfora. Son nuestras pasiones y sufrimientos la cosecha para entidades etéreas que, desde planos invisibles, se nutren de nuestra existencia vibrante. Esta premisa no es moderna. Resuena en mitos ancestrales. Textos sumerios aluden a Anunnaki y la creación del Lulu Amelu para labores. ¿Era este trabajo una producción sutil de energía? El demiurgo gnóstico, creador imperfecto que aprisiona el espíritu, ¿no es eco de un sistema que nos ata a la generación emocional? La orquestación de esta granja se basa en la polaridad existencial. Emociones extremas, amor, odio, éxtasis, desesperación, generan vibraciones de máxima intensidad. Somos empujados subliminalmente por estructuras sociales y narrativas a estados que maximicen esta producción. Las masas, dirigidas a euforia o pánico, se vuelven banquete para el éter. Monroe no inventó los parásitos astrales. Grimorios y prácticas esotéricas milenarias, como el chamanismo siberiano, describen ritos para repeler devoradores de almas. Estos textos sugieren que eventos masivos, guerras, celebraciones, actúan como cámaras de resonancia. Un altar global para la recolección de lush. Si esta premisa es real, nuestra libertad reside en la transmutación. La alquimia interior deviene soberanía energética. Al entender cómo se generan y dirigen nuestras emociones, gestionamos nuestro campo interior. ¿Cómo dejar de ser cultivo y ser jardinero de nuestra conciencia, desmantelando esta granja para sembrar una nueva realidad? La clave, la sabiduría vibratoria. Y aquí reside la médula de la revelación. Los cosechadores de luz no son ficción. Antiguos textos gnósticos y herméticos aluden a los arcontes, entidades interdimensionales cuya existencia se sustenta de nuestra energía psíquica. No poseen forma física densa. Su dominio es el plano vibracional, donde la conciencia humana es una fuente inagotable de lush. Manipulan las polaridades emocionales, incitándonos a generar las intensas vibraciones necesarias para su supervivencia, un pastoreo sutil de la psique colectiva, inobservable para la mayoría. Su modus operandi no se basa en la confrontación directa, sino en una orquestación maestra de la percepción y la respuesta emocional. Imaginen un telar invisible de sugestión, donde los hilos de nuestros miedos y deseos son sutilmente tejidos. Crean entornos, situaciones y narrativas que maximizan la producción de energía emocional. La granja no es un lugar físico, sino un estado de conciencia inducido. Un ciclo perpetuo de drama y excitación que nos mantiene atrapados en la generación constante de su alimento vital. La historia está plagada de indicios. Los sacrificios rituales de antaño, las guerras impulsadas por fanatismos, las celebraciones masivas que degeneran en histeria colectiva, ¿eran meros actos humanos o altares energéticos inconscientes? Civilizaciones antiguas, en su sabiduría esotérica, comprendieron esta dinámica y diseñaron ritos y estructuras para protegerse. Textos olvidados hablan de la creación de escudos vibratorios y de la importancia de la sobriedad emocional como baluarte contra estas influencias parasíticas. La clave de nuestra soberanía reside, por tanto, en la alquimia interior. No podemos controlar la existencia de estos seres, pero sí nuestra reacción a las circunstancias. La transmutación de las emociones bajas, miedo, ira, tristeza, en compasión, sabiduría o gratitud, cambia nuestra frecuencia. Al elevar conscientemente nuestras vibraciones, nos volvemos un alimento menos denso, menos apetitoso para estos cosechadores o incluso inasimilables, disolviendo los hilos de su telar que nos atan. Así, la granja se desmantela desde adentro. Dejar de ser el cultivo para convertirnos en el jardinero de nuestra propia conciencia es el primer acto de rebeldía. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para la estructura misma de nuestra realidad?
Si la percepción es manipulada, ¿qué es real y qué es una ilusión diseñada para la cosecha? ¿Y si hay otros jardineros operando en las sombras? Esta distinción es crucial. No todos los cosechadores operan con igual conciencia o propósito. Hay dos arquetipos fundamentales: el humano, a menudo inconsciente, y el interdimensional, consciente y antiguo. Comprender esto es clave para nuestra soberanía energética. Un paso esencial en la alquimia interior y la protección de nuestro santuario vital de influencias invisibles. Por un lado, los vampiros energéticos humanos suplen su vacío drenando vitalidad ajena. Son manipuladores, buscadores de drama o lástima, reflejo de una alquimia fallida. Textos herméticos los llaman devoradores de la sombra propia. Su acción es instintiva, una pulsión mal dirigida en el plano sutil, generando baja vibración de forma localizada, por mera carencia, sin intención consciente. Los vampiros interdimensionales son una categoría superior. Entidades conscientes de planos adyacentes, su existencia depende de la cosecha orquestada en la densidad. Mitos gnósticos los citan como arcontes. Los djinns orientales moldean la percepción humana para generar corrientes emocionales específicas, ejerciendo una influencia sistémica con sabiduría milenaria sobre las leyes energéticas. La diferencia es abismal. Mientras el humano drena energía personal, el interdimensional actúa como arquitecto de la realidad, sembrando discordia y miedo globalmente. No busca emoción efímera, sino dirigir la conciencia colectiva hacia vibraciones óptimas para su sustento. Son los verdaderos jardineros que orquestan conflictos por fría necesidad, manipulando hilos del destino con maestría ancestral. Identificar al humano exige introspección. Discernir lo interdimensional, expansión radical de conciencia. ¿Cómo distinguimos la sombra propia del velo sutil tejido por una inteligencia ancestral? ¿Cuáles son sus mecanismos y cómo desmantelar las ilusiones que sostienen su banquete? La respuesta reside en una matriz energética más vasta, esperando ser desvelada, redefiniendo nuestra comprensión de la existencia. El vampiro humano nace de una herida profunda del yo. No es maldad, sino carencia primordial que busca llenarse con atención ajena. Incapaces de generar luz, proyectan sombra, creando drama constante. Su hambre es emocional, lástima, ira, ansiedad. Alquimia interior fallida. El sufrimiento se vuelve sed insaciable de validación externa, de ser el centro emocional tóxico. Antiguos tratados herméticos los llaman árboles secos, que absorben humedad vital. ¿Cómo opera esta sustracción? El vampiro humano es un artista inconsciente del drama. Pulsa cuerdas sensibles ajenas, provoca discusiones, exige atención, se erige en víctima, inventa crisis. Cada reacción, suspiro, lágrima, enojo, es banquete, transfusión vital, danza de interdependencia nociva, energía drenada por resonancia, parasita vitalidad ajena, dejando rastro de agotamiento, fatiga inexplicable post-interacción. Esta dinámica no es nueva. Textos Nag Hammadi sobre arcontes sugieren proyección humana de fuerzas internas. El vampiro humano encarna prisión mental, conciencia atrapada en ego y superficialidad, agente inconsciente de drenaje. Grimorios medievales mencionaban sombras vivientes nutriéndose de melancolía, residiendo en grietas del alma. No hay sangre, sino saliva psíquica que corroe la paz, un veneno sutil. La liberación para ambos exige alquimia interior. Para el vampiro humano, antídoto es autoconocimiento radical. Enfrentar herida primordial, generar luz propia. Viaje arduo hacia autosanación y responsabilidad, desmantelando máscaras. Para quien es drenado, clave en fronteras energéticas inquebrantables. Decir no con el ser es soberanía energética. Reconocer que fuerza vital no es para banquete ajeno, sino tesoro a custodiar. Esta interacción, microcosmos de fuerzas mayores, revela que somos faros o sumideros. Nuestra elección impacta matriz colectiva. Al sanar heridas, nos liberamos y cerramos puerta a energías de baja vibración, incluso interdimensionales. Protección real contra intrusiones sutiles inicia con integridad del campo energético, forjado en autenticidad y amor propio. Pero, ¿qué si la herida es patrón heredado, deuda ancestral? Abriendo portales de vulnerabilidad, trascendiendo lo individual. La herida ancestral abre portales a entidades más allá de nuestra percepción. Tradiciones gnósticas los llaman arcontes o depredadores psíquicos.
No son de carne, sino energías sin empatía, ligadas a frecuencias densas. Parasitan nuestras emanaciones discordantes, no vitalidad pura. Esta verdad, oculta en textos prohibidos, exige reevaluar la sombra para la alquimia interior, desvelando velos. Estos vampiros interdimensionales, invisibles, operan como titiriteros sutiles, manipulan emociones, fomentan miedo, ira, división, desesperación. ¿Su propósito? Maximizar la producción de lush o lush, energía vital de baja vibración, subproducto del sufrimiento y el caos. Cada estallido de furia, lágrima, es una gota de ese elixir amargo del que se alimentan. El concepto lush revela una granja invisible. La humanidad es ganado. Emociones negativas, forraje. Mitos de sacrificios o demonios gozando del dolor adquieren nuevo sentido. No era sangre física, sino descarga energética de terror. Es alquimia invertida. Espíritu humano transmutado en residuo denso, manjar para quienes carecen de luz. ¿Conscientes de este sutil drenaje? Su operación es de instigación, sugerencia subconsciente que amplifica sombras internas. Trabajan con patrones que nos atrapan en ciclos de victimización o agresión, sembrando discordia y exacerbando conflictos. ¿No es curioso cómo el caos se repite? La humanidad camina sonámbula. Estas entidades, parásitos cósmicos, se benefician, inclinando la balanza con susurros en nuestras dudas. La verdadera protección contra este vampirismo no reside en amuletos, sino en la forja inquebrantable del espíritu. Es alquimia interior, transmutar miedo en amor, ira en compasión. Al elevar nuestra vibración cultivando paz y alegría, negamos el lush. Es recuperar soberanía energética, custodiar nuestra fuerza vital. Si la humanidad despierta, estos vampiros hallarían un desierto. ¿Qué nuevas realidades surgirían de tal despertar? Cuando un alma comienza a sacudirse el letargo, a recordar su chispa divina, ocurre una paradoja asombrosa. Este despertar, lejos de ser universalmente celebrado, se convierte en una amenaza palpable para aquellos que se nutren de las bajas frecuencias. Imaginen a un granjero cuya cosecha de sufrimiento, su preciado lush o lush, empieza a escasear porque sus rebaños descubren la alegría, la paz inquebrantable, la serenidad. La vibración elevada no es nutritiva para ellos. Es, de hecho, una toxina que disuelve su sustento. Por tanto, su despertar no es bienvenido. Es percibido como un acto de rebelión energética que desafía su misma existencia, su milenaria forma de alimentarse, incitándolos a una reacción. Estos ataques rara vez se manifiestan con demonios visibles o calamidades dramáticas, aunque puedan existir. Son, por lo general, mucho más sutiles, pero no menos insidiosos, operando en las sombras de la mente y el espíritu. ¿Han notado cómo, justo cuando se sienten más alineados con su propósito superior, surgen dudas corrosivas, conflictos inesperados con seres queridos, una fatiga inexplicada que drena su vitalidad? ¿O pensamientos oscuros que intentan sembrar la semilla del miedo y la desesperanza? Estas son las ondas de choque de su despertar, el intento de reorientarlos hacia las frecuencias bajas que les son provechosas. Los antiguos textos gnósticos, al describir a los arcontes, ya señalaban estas fuerzas parasitarias que manipulan la mente humana para mantenerla en ignorancia y sufrimiento, no para destruir, sino para esclavizar energéticamente. Las tradiciones herméticas y alquímicas, desde los pergaminos de Egipto hasta los manuscritos del Renacimiento, hablaban de un guardián del umbral o una sombra que todo buscador de la verdad debía enfrentar. No era solo una parte de la psique, sino una manifestación exterior de fuerzas que reaccionan al progreso espiritual. Los chamanes de las Américas, por su parte, describían espíritus molestos que intentaban descarrilar al iniciado durante sus viajes de visión, precisamente cuando su espíritu se elevaba más. Estas narrativas, aparentemente dispares, convergen en una verdad ancestral. El camino hacia la iluminación no es un paseo idílico, sino un sendero desafiado por guardianes energéticos que buscan preservar el statu quo de la conciencia colectiva para su propio beneficio. Nos enseñan que la única forma de trascenderlos es con una voluntad inquebrantable y un discernimiento agudo. La verdadera alquimia, la interior, se revela como la defensa más potente ante estas embestidas.
Estos ataques, estas resistencias insidiosas, no son necesariamente obstáculos para la derrota, sino crisoles para la transmutación profunda. Cada duda superada por la convicción, cada ira transformada en compasión, cada miedo disuelto por la luz de la comprensión, no solo niega alimento a estas entidades energéticas, sino que forja un escudo vibratorio más robusto alrededor de su ser. Es el proceso del solve et coagula en el plano etérico, disolver la oscuridad impuesta y coagular la luz interna. Aquel que aprende a ver la adversidad espiritual como una oportunidad para reafirmar su soberanía, se convierte en un faro inexpugnable, irradiando una frecuencia que repele lo que antes lo atraía. Consideren entonces las implicaciones de un despertar masivo, un renacer colectivo de la conciencia humana. Si un solo ser vibrando en paz ya es una amenaza para estos depredadores sutiles, ¿qué ocurriría si la humanidad entera trascendiera la granja de sufrimiento, si el Lush se secara de raíz? La Tierra misma, al elevar su conciencia, dejaría de ser un festín para ellos, un oasis de energía de baja vibración. Nos veríamos entonces en el umbral de una nueva era, libres de esta sutil tiranía energética que ha operado en las sombras por eones. Pero, ¿qué fuerzas ocultas, aún no reveladas en las crónicas prohibidas, se atrincherarían ante tal cataclismo cósmico? ¿Y qué papel jugarían aquellos que ya han despertado en guiar a los demás a través de las últimas trampas de la ilusión, hacia una libertad vibratoria inmaculada? Precisamente en esa encrucijada entre el despertar y la trampa sutil, nos encontramos con la primera de las tácticas más insidiosas empleadas por aquellos que se nutren de nuestra esencia vibratoria, el bucle de Lush. Este no es un mero concepto, sino una ingeniería psíquica milenaria, tan antigua como los primeros susurros de discordia en los anales velados de la conciencia humana. Imaginen un artífice oculto, no de forma física, sino energética, que siembra una semilla minúscula en el jardín de la mente, un diminuto disparador emocional, una provocación apenas perceptible. Esta chispa, cuidadosamente calibrada, tiene el poder de encender una reacción en cadena, una deflagración interna que desatará una cascada de pensamientos y sentimientos negativos, atrayendo al ser a una espiral descendente de la que pocos logran emerger sin una profunda comprensión de su mecanismo. Es una trampa invisible, tejida con los hilos de nuestras propias vulnerabilidades y programaciones más arraigadas. Un laberinto emocional diseñado para cosechar la energía más pura y densa que podemos generar: el sufrimiento. La maestría de esta táctica reside en su sutileza. El disparador no siempre es un evento externo grandioso. A menudo es una palabra, un recuerdo, una imagen fugaz, o incluso una interpretación errónea de una intención ajena, algo que resuena con una herida no sanada o una creencia limitante subyacente. Este detonante, una vez activado, libera una oleada de energía psíquica que la víctima, en su inconsciencia, comienza a procesar. La mente, sin la guía de una conciencia despierta, se adhiere a este sentimiento inicial, sea miedo, ira, culpa o victimización, y empieza a construir narrativas, a justificar la emoción, a buscar culpables o a revolcarse en la autocompasión. Así, la energía se condensa y se perpetúa, retroalimentándose en un ciclo vicioso. Textos esotéricos herméticos, velados en parábolas, ya advertían sobre la sombra que se alimenta de la sombra, refiriéndose a cómo nuestras propias oscuridades internas, una vez activadas, se convierten en un banquete para entidades que subsisten en frecuencias de baja vibración. Entidades que nos empujan a profundizar en esos abismos emocionales. Este bucle no es simplemente una emoción pasajera, es una construcción compleja. Una vez que el disparador ha sembrado la semilla, la mente se convierte en un terreno fértil para el crecimiento de esta espiral de negatividad. Un pensamiento de preocupación se ramifica en escenarios catastróficos. Un destello de ira se convierte en resentimiento persistente. Un sentimiento de insuficiencia se solidifica en una convicción de desvalorización. Cada giro en esta espiral no solo intensifica la emoción original, sino que genera nuevas ramificaciones, atando más fuertemente al individuo a su propia prisión mental. Es como un río desbordado que, al encontrar un cauce, comienza a erosionar sus propias orillas, haciéndose más profundo y caudaloso con cada momento. La víctima, atrapada en esta corriente psíquica,
se siente impotente, arrastrada por fuerzas internas que parecen incontrolables, sin percatarse de que el motor de esa corriente es su propia energía emocional no gestionada, canalizada y amplificada por una influencia externa apenas discernible. El concepto de Lush, según los textos prohibidos y las tradiciones orales que han sobrevivido a la censura de las eras, se refiere a la energía etérica de baja vibración que emana de las emociones humanas densas. Cuando un ser entra en este bucle de pensamientos y sentimientos negativos, no solo sufre internamente, sino que también emite una frecuencia vibratoria específica, una esencia emocional que es captada y consumida por entidades interdimensionales que habitan en planos adyacentes al nuestro. Para estos depredadores sutiles, el miedo, la ira, el dolor, la frustración, la tristeza e incluso la envidia, no son solo estados mentales, sino alimento vital, una fuente de sustento tan esencial como el alimento físico para nosotros. Así, el bucle de Lush se revela como una sofisticada trampa de energía, una granja, donde el sufrimiento humano es cultivado no por malevolencia sin sentido, sino por una necesidad existencial de estas entidades, transformando a la humanidad en una fuente inconsciente de energía para un ecosistema astral oculto a la mayoría. Reconocer la existencia de este bucle es el primer paso hacia la liberación, la clave para la alquimia interior que transmutará la oscuridad en luz. El siguiente es observar sin juicio la chispa del disparador, rastrear su origen y elegir conscientemente no alimentar la espiral. Esto implica una maestría emocional profunda, una vigilancia constante de los propios paisajes internos. ¿Qué nos incita a caer? ¿Qué heridas pasadas resonan con el presente detonante? ¿Qué patrones de pensamiento nos encadenan a la repetición? Al identificar el disparador, se le quita su poder. Al comprender que la reacción es una elección, se recupera la soberanía. Los antiguos maestros en sus enseñanzas veladas hablaban de el ojo que ve la trampa, aquel que, al contemplar su propio engaño, lo disuelve. Pero, ¿qué ocurre cuando el disparador no es meramente psicológico, sino que está diseñado para sabotear los cimientos mismos de nuestra identidad y propósito? ¿Y qué otras tácticas, más allá del bucle emocional, esperan en las sombras para desviar al buscador de la verdad de su sendero de iluminación? Pero la danza de la ilusión se complejiza. Más allá del bucle emocional que se alimenta de nuestras reacciones viscerales, existe una táctica aún más sutil y profunda: el falso vínculo. Imaginen una tela de araña tejida con hilos de oro y promesas celestiales, imperceptible para el ojo inexperto, pero mortal para el alma que se enreda. Aquí la energía no se extrae de un arrebato fugaz, sino de una conexión prolongada, intencionadamente diseñada para generar una dependencia simbiótica, donde la víctima, creyendo encontrar la salvación o el amor verdadero, entrega su esencia vital de manera gradual e inconsciente. Este es un arte oscuro de la manipulación, una alquimia inversa que transmuta la luz del espíritu en oscuridad para beneficio ajeno. Dentro de esta táctica, surge la figura del falso gurú. No es el maestro que guía hacia el autodescubrimiento, sino el usurpador que proyecta una imagen de iluminación inalcanzable. Se viste con ropajes de sabiduría ancestral, citando textos velados como el Libro de Thoth o pasajes gnósticos apócrifos, pero distorsionando su esencia para afianzar su autoridad. Promete atajos a la verdad, revelaciones exclusivas y un camino expedito hacia el despertar. La trampa reside en la promesa de la trascendencia externa. El gurú se convierte en el puente, la única vía, y al adorarlo, al delegar la soberanía espiritual, el buscador no solo se desvía de su propio sendero interno, sino que su energía, su fe, su propósito, son sutilmente redirigidos hacia el mantenimiento de la fachada del impostor, un sutil vampirismo del espíritu. Similarmente insidiosa es la figura de la falsa alma gemela, una conexión que imita la profundidad kármica y el destino. Es un vínculo intenso, a menudo explosivo, cargado de una química innegable y un sentido de reconocimiento primordial. Se nutre de la anhelada conexión incondicional que todos guardamos en lo profundo de nuestro ser. Sin embargo, en lugar de empoderar y catalizar el crecimiento mutuo, esta relación se convierte en una vorágine emocional de picos de euforia seguidos por abismos de desilusión. Se presenta como una llama gemela o un amor predestinado,
pero sus cimientos son la dependencia y la manipulación, generando un ciclo de apego ansioso y validación externa, drenando el alma a través del drama y la promesa de un siempre inalcanzable, donde el otro se convierte en el epicentro de la existencia, no en un compañero de viaje. Los mecanismos de este drenaje son tan complejos como el alma humana. Se manifiestan a través de la idealización, donde el individuo proyecta sus anhelos más profundos en el otro, creando una imagen distorsionada que alimenta la ilusión. La manipulación emocional es la savia de estos vínculos. El love bombing inicial para crear apego. El gaslighting para minar la confianza en uno mismo. El aislamiento progresivo de amigos y familia. Y el ciclo constante de recompensa y castigo emocional. El propósito es claro: mantener al individuo en un estado de fluctuación emocional constante. Un sube y baja que consume vastas cantidades de energía psíquica y emocional. Un eco del bucle de Lush, pero operando a través de lazos afectivos que se sienten vitales. ¿Cómo discernir la verdad en este laberinto de espejos? La clave reside en la soberanía del ser. Un verdadero vínculo, ya sea con un maestro o un compañero, siempre nos impulsa a crecer, a encontrar nuestra propia luz, a potenciar nuestra autonomía. El falso vínculo, en cambio, nos encadena, nos empequeñece, nos hace dependientes. Preguntaos, ¿esta relación me eleva o me drena? ¿Me conecta con mi poder interno o me lo arrebata? La alquimia interior nos exige la valentía de mirar más allá de la dulzura aparente, de sentir la resonancia en el alma. Pues, ¿qué sucede cuando la ilusión no es un ser, sino una narrativa tejida en el tapiz mismo de nuestra historia colectiva? Una verdad aceptada que, en realidad, nos mantiene esclavizados. Así, en este vasto teatro de la existencia, donde las máscaras se superponen y las sombras danzan al son de antiguas melodías, hemos vislumbrado la urdimbre de los vínculos vampíricos, no solo como cadenas personales que nos atan a la voluntad ajena, sino como los invisibles hilos que tejen la gran telaraña de la ilusión colectiva. La verdadera revelación, el néctar de la alquimia que transforma la escoria en oro puro, es comprender que la soberanía no es un derecho que se nos concede, sino una llama interna que se enciende y se protege con la espada del discernimiento. Cada elección de dónde posamos nuestra atención, a quién le otorgamos nuestra confianza, en qué relato invertimos nuestra energía vital, es un acto de creación o de sumisión. La iluminación no es alcanzar una verdad externa, sino despojar el alma de todas las falsas verdades que la han velado, liberando así el torrente de energía divina que yace dormido en nuestro interior. Es en ese despertar donde cada uno se convierte en el alquimista de su propio destino, transmutando el miedo en poder, la dependencia en libertad y la ignorancia en sabiduría radiante. Ahora, con esta nueva lente de percepción, os pregunto, buscadores de la verdad, ¿estamos realmente preparados para desmantelar cada fachada, para confrontar cada sombra, incluso aquellas que residen en los cimientos mismos de lo que creemos ser, si ello implica renunciar a la dulce, aunque vacía comodidad de la ilusión aceptada? Si vuestro espíritu ha sentido la resonancia de estas ancestrales verdades, si la sed de conocimiento os impulsa a ir más allá de lo visible, os convoco a compartir este mensaje. Que esta sabiduría, celosamente guardada por eras, fluya libremente, despertando a aquellos que duermen. Uníos a nuestra fraternidad de almas afines, suscribiéndoos a este canal, y caminemos juntos por los senderos que solo los audaces se atreven a pisar, desvelando los arcanos mayores de la existencia. Para aquellos que anhelan adentrarse aún más en los secretos de la creación y desentrañar los códigos ocultos de nuestra realidad, os aguarda un nuevo portal de conocimiento. Os invito a explorar nuestro próximo pergamino desvelado, el velo de Maya, desentrañando la ilusión de la realidad percibida. Y descubrid cómo nuestras mentes son forjadas por patrones que trascienden el tiempo y el espacio.